Bienvenidos a mi canal Tuba Love Defenders. Esta vuelta les traigo un análisis sobre el personaje de Mavi. Como ya sabemos, Tuba Büyüküstün tiene una deleitable forma de besar y lo ha demostrado a lo largo de todos sus personajes con sus compañeros de elenco. Pero en el año 2021, luego de la pandemia, nos ha dejado con la boca abierta presentándonos a un nuevo personaje. Nos sorprendió a todos con su decisión de formar parte del elenco de La hija del embajador, serie que protagonizaba Neslihan Atagül. Personalmente, para mí, como mucha fan, fue un balde de agua fría porque hacía mucho tiempo que Tuba no regresaba a la pantalla chica, pese a las tantas críticas que la ahogaban. Debo decir que como persona fue increíble ser testigo de tantos comentarios y críticas sobre ella. A pesar de decir que son sus fans, comprendí que muchas personas no tienen ni un grado mínimo de empatía sobre Tuba y no respetan los tiempos de su vida privada. Innumerables textos aparecían en las redes quejándose de por qué no actuaba, por qué no hacía series, o cosas como ya es hora de que hagas una novela y vuelvas a actuar, como si fuéramos dueños de su vida. En verdad me avergüenzo. Pero volviendo a nuestro personaje a analizar, la incorporación de Tuba a último momento fue choqueante. Nos enteramos por esos tiempos que encabezaría el proyecto con Engin Akyurek, actor quien indiscutiblemente ha creado junto a ella una química difícil de comprender. Más allá de los memes y los chistes que pudimos hacer, Tuba sabía perfectamente que esta era una decisión muy difícil, ya que solo ella sería capaz de ponerse al hombro un proyecto lleno de presiones y con tanta ambición por parte de la productora de la serie. No solo habían pensado en ella por su talento y su amistad con Akyurek, sino que también sabían que Tuba tendría el profesionalismo de aceptar un proyecto a la mitad, soportando cualquier crítica que esto pudiera ocasionar. Tan locos estábamos las fans por su vuelta a la televisión junto a Engin, que la producción astutamente aprovechó para promocionar el acontecimiento y armó un backstage especial, más precisamente un photoshoot donde se los ve a los actores disfrutando su nueva aventura en conjunto. La belleza de Tuba no tuvo descanso. Mavi es bella en todos los sentidos. Pudieron armar escenas tan cálidas y llenas de dulzura, acompañando cada sentimiento del personaje. La dura confesión sobre su hija, los miedos y sufrimientos que el personaje vivió a causa de su exmarido. Tuba nos lleva por todos los estados de ánimo, creando una empatía extrema y cubriéndonos de lágrimas de tristeza y emoción. No solo que brilló en la pantalla y dio una cálida frescura a la historia que venía desarrollándose, sino que nos ha dejado en la memoria uno de los personajes más dulces y empáticos que jamás hubiéramos imaginado. Mavi es una mujer que prácticamente reúne todas las características de la actriz. Para mí es un reflejo de Tuba Büyüküstün. Humilde, sencilla, empática y comprensiva, llena de amor para dar. El amor y la destreza que muestra con los animales es puramente Tuba Büyüküstün. Aplicó todas sus cualidades, no quedó nada fuera. En verdad, el personaje justo que encajaba como pieza de rompecabezas al personaje de Sancar, encarnado por Engin Akyurek, un campesino que heredó las tierras y la fortuna de su abuelo por obra del destino. A pesar de no ser culto y recibir la educación adecuada, Sancar tuvo una hija quien le enseñó muchas cosas sobre la vida y sobre todo a ser papá, aferrarse y creer en el amor. Mavi sería el eslabón que los uniría como familia. Deteniéndonos en los detalles, las expresiones de Tuba en este personaje son extraordinarias. La actriz puso tanta emoción en cada segundo de su rostro.
Es increíble cómo en tan pocos segundos Tuba puede expresar tristeza, pérdida, deseo, amor, dolor, empatía y muchos miles de sentimientos. Sus ojos, como siempre, son un portal de sus expresiones. Además de la química que Tuba tiene con los niños, esto llevó a la audiencia a llenarse aún más de ternura, resaltando la calidad actoral de Berem, la niña que encarna a Melek, la hija de Sanchar, una niñita con tanto talento y que de seguro llegará muy lejos en su carrera. Mavi tiene tanta humanidad como Tuba. El mismo personaje lo dice, es una madre que tiene demasiado amor para dar y lo empatiza en todo lo que ve, exterioriza sus sentimientos de una manera tan auténtica que terminas amándola. No solo por su relación con los niños, un reflejo de la labor que Tuba hace para UNICEF, sino que hasta recorre en poco tiempo la vida de un personaje que no conoce y la defiende. En este caso hablamos de Nare, la ex mujer de Sanchar y mamá de Melek, abordando temas como la violencia de género, el derecho de la mujer, el machismo y muchos tantos matices que seguro analizaré más adelante. También habla sobre la falta de absolución y el juicio de toda sociedad. Sanchar estaba completamente arrepentido del trato que dio a su ex. Sin embargo, debemos adentrarnos en la historia para darnos cuenta que Mavi lo prejuzgó. Y eso es claramente una forma de mostrar la falta de empatía que hay entre las personas. El otro día escuché unas palabras de un periodista muy reconocido aquí en Argentina que decía: no nos escuchamos, vivimos tan automáticamente para tantas cosas que no le damos el espacio al otro para responder, para dar sus ideas, para expresar lo que sea. En definitiva, Tuba siempre nos escarmienta con cada personaje que realiza. Y es por eso que amo a todos y cada uno de sus personajes. Este en especial porque trata un tema delicado, que es la adopción, el amor de una madre sustituta, que llena el vacío de una niña y viceversa. La reciprocidad que Mavi y Melek tienen son inevitablemente un canto a la vida. Hola querida gente, ¿cómo están? Después de tanto tiempo vengo a traerles novedades, no precisamente de Tuba, sino de mí, que la verdad que estoy súper feliz. Hace poquitos días terminamos la Feria del Libro presentando a mi novela King O'Brien, inspirado en ella, Tuba, y feliz porque después del contacto que tengo con Tuba hace casi 3 años y medio, ella interactuó en una publicación, puso un like en una foto mía de la feria, así que estoy súper feliz porque siento aún después de 3 años el apoyo de ella con respecto a este proyecto, en el que todas las regalías de mis libros son destinadas a UNICEF Turquía. Creo que ella está al tanto, pero bueno, seguimos con la campaña y la idea es poner una meta para fin de año y juntar $2.000, que esa es mi meta que vamos a hacer. Es un proyecto también que abarca el mundo. Hemos juntado una gran cantidad, casi $1.000 a lo largo de estos últimos meses, proyectando la idea de mostrárselo como meta a Tuba para su cumpleaños también. Pero la idea es recaudar con todas las regalías de mis libros este dinero y finalmente a fin de año donarlo para la entidad benéfica que es UNICEF Turquía, que es para donde Tuba realiza todas sus causas sociales. Así es que quisiera compartir con ustedes también las entrevistas que tuve a lo largo de la feria. Fue bastante éxito porque dentro de todo vendimos los ejemplares que estaban destinados, así es que seguimos sumando.
Les agradezco el apoyo y bueno, estamos en contacto.